y es el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia que nos atenderá desde Cochabamba. Porque claro, no diríamos que ya pasó, está haciendo menos la tristeza, la angustia con algunas determinaciones que se están tomando con gente que perdió sus casas, pero ahora hay que empezar a hacer una política en serio. Es decir, ¿qué nos deja esta experiencia del derrumbamiento de casas, de este deslave que ha habido, de este derrumbe en la zona de San Jorge? Hablaremos de esto a la vuelta, amigos. Por favor, acompáñenos algunos minutos, la tanda, y volvemos. Este es mi cuerpo y mi resurrección. Con AM, antes de mediodía. Es lo que creo respirar. Fides TV, es la gente. Todavía no ha pasado la tragedia en el deslizamiento que tenemos en la zona de San Jorge, en La Paz. La gente continúa sufriendo. El presidente esta mañana entregó ya departamentos en la ciudad de El Alto. Plausible la reacción del gobierno, mas no sé cómo va a quedar con el tema de antecedente, porque habrá casas para quienes sufran algún deslizamiento posterior. Ojalá que no haya. Y aunque se habla de fenómenos naturales, tiene que hablarse también de la inestabilidad de los suelos. Queremos comunicarnos con el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el ingeniero Carlos Bayón, quien nos va a acompañar ahora desde la ciudad de Cochabamba. No sé si ya lo tenemos en línea. Ingeniero Bayón, muchas gracias por estos minutos y este tiempo en su ardua agenda. ¿Cómo ha visto la Sociedad de Ingenieros de Bolivia este último deslizamiento en la ciudad de La Paz? Ingeniero Bayón, muy buenos días. Muy buenos días, John, a través tuyo a todos los radioescuchas de Fides. La verdad es que muy consternados por lo acaecido en los últimos días en la ciudad de La Paz. Y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a la cual represento en nuestro país, se ha puesto a las órdenes de todos los llamados, convocados y protagonistas de este siniestro para colaborar. Es más, hemos brindado vituallas, frazadas, que sin duda están coadyuvando a la gente damnificada. Ingeniero, no es solo La Paz, tengo entendido. Hay muchas zonas en todo el país que no son aptas para la construcción de casas, para habitar estos lugares. ¿Qué información maneja la Sociedad de Ingenieros de Bolivia sobre este tema? Bien lo dice John, usted. En el país, estos siniestros, la suma de la casualidad, no, sino de la causalidad, porque si no fueran accidentes, se llevan a cabo en muchas regiones de nuestro territorio, a raíz de que los municipios han identificado sectores o zonas rojas, si vale el término, no aptas para la construcción civil. Es por ende de que hay asentamientos que se registran en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, si usted recuerda lo suscitado en Tiquipaya, en las orillas del río circundante a este municipio. De igual forma en Potosí y, por qué no decirlo, también en la ciudad de La Paz. Ingeniero, en La Paz, precisamente, en La Paz, ya se conoce, tenemos hasta un mapeo de lugares donde no se debería construir, lugares donde no se debería habitar. Pero parece que esta información estuviera ahí durmiendo el sueño de los justos. O estamos pagando acciones realmente con anterioridad, donde la gente prácticamente ante la necesidad también, muchas de ellas habrá que decir, se asentaba en algún lugar con la ilusión de tener un techo, y otras que también decidían ir lugares para acaparar terrenos, ingeniero. Pasa, John, de que, como bien lo decía, al ser un siniestro, la suma de las causas
existen muchos factores. Estas causas están determinadas por ejemplo, en la ciudad de La Paz y particularmente en el sector, por gente que en razón de buscar mejores días para su familia, trata a veces y compra de gente inescrupulosa terrenos no aptos para la construcción civil. Va pasando el tiempo y obviamente estos terrenos que no tienen la capacidad portante para soportar toda esta suma de construcciones aledañas a todo el sector, van siendo además amenazadas por la infiltración a través de sus grietas y fisuras del agua. Yo estuve ese día particularmente en la ciudad de La Paz y sentí el azote del pluvial, y no solamente pluvial, también hubieron muchísimos truenos muy fuertes que pueden generar inestabilidad en un suelo de fundación inapropiado, es decir, de pésima calidad. Súmele a aquello otra causa que puede ser la construcción clandestina de alcantarilla. Entonces, estas alcantarillas van filtrando, se van sumando y al final pues van generando de que el deslave o el lavado de la fundación vaya a generar semejante holocausto. Entonces, esto no es de data última, John, esto ya viene por la misma historia de la región, como un relleno sanitario, como un botadero, que debería haber sido controlado al transcurrir de las gestiones ediles, hasta llegar al último paso, que es la demolición. Después de haber hecho toda esa sociabilización, esa difusión del por qué no se debe construir ahí, se debe remover a la gente, evitando de que invierta en sectores inadecuados y evitando esta desgracia que hemos tenido en los últimos días. A ver, ingeniero, usted dice bien, si se tiene la información hay que socializarla, y uno de los grandes errores de gobiernos municipales, en este caso le toca a la Alcaldía de La Paz, es no socializar esta información para que sea de conocimiento general. Pero no solo se socializa, ingeniero, se dice que se empieza a cobrar impuestos a estas personas que se han asentado en lugares donde no deberían construir. Y aquí uno se pregunta, empezándole a cobrar impuestos a estas personas, ¿no se legalizan sus construcciones, por ejemplo? A ver, tiene razón en la observación que usted hace, pero si hacemos la retrospectiva pertinente, seguramente nos vamos a encontrar con que los documentos obtenidos por los propietarios en desconocimiento de la inoportunidad de poder invertir y construir en ese sector, posteriormente, es decir, con el transcurrir de los años, poco a poco se va, entre comillas, legalizando, desde el mismo entendido en el que puedan gozar, por ejemplo, de servicios básicos como luz, como teléfono, como agua potable, y por último, con vías pavimentadas, ya sea pavimento articulado, es decir, empedrado, o rígido o flexible. Entonces, todo aquello va sumando a que vayan a tener las condiciones propias de cualquier otro barrio de la ciudad de La Paz o del país. Por ende, al final terminan pagando hasta los impuestos que corresponden a todos esos servicios con los que gozan. Obviamente, en el transcurrir no se ha hecho una tarea integral, una tarea sostenida, en la que no solamente los municipios, sino también los ministerios llamados al efecto puedan ir sociabilizando, difundiendo la inadecuada inversión en estos terrenos y por ende en las construcciones. Aquí se necesita mano dura, definitivamente, ingeniero, porque ya con esta experiencia hay que llegar a lugares y decir, ¿por qué está construyendo abajo la casa? Usted no puede definitivamente construir, pero tampoco puede cometerse el error de ir legalizando
in situ esta clase de cosas con impuestos o colocándoles, por ejemplo, los servicios básicos. Con esto ya se le da legalidad a la gente, puede vivir ahí y después ocurren esta clase de cosas. Pero dice bien también, ingeniero, que no es una actividad esta de compartir la información de estas zonas de riesgo con las alcaldías, sino también con gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Porque los lugares de riesgo no solamente están en la ciudad, están en el área rural también, ingeniero. Así es, completamente de acuerdo. Recuerden lo suscitado, por ejemplo, en el camino hacia Villatunari, es decir, en el camino hacia Chapare, permanentes deslizamientos por actividad humana que genera reservorios naturales que posteriormente son infiltrados en grietas que derivan en lo que hemos visto en la ciudad de La Paz o lo vemos normalmente en el Sillar. Entonces, tenemos zonas muy inestables en nuestro país y en particular municipalmente en la ciudad de La Paz, donde son décadas de años donde se han registrado deslizamientos, por ende, de repente no solamente genera la cobertura del municipio de La Paz, sino de otros municipios aledaños. Lo mismo en la ciudad de Cochabamba, nosotros hemos registrado hace muchos años atrás construcciones inapropiadas, por ejemplo, fuera de cota, o por ejemplo sobre terrenos inadecuados, donde maquinarias han retirado, si vale el término, han derrumbado y han movilizado a la gente. O sea, lastimosamente es así. Tenemos que tener mano dura para evitar pérdidas cuantiosas y pérdidas humanas dolorosas. Muchísimas gracias al presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia por estos momentos, ingeniero Carlos Bayón desde Cochabamba, por sus impresiones. Ojalá que no vuelvan a ocurrir estas cosas, pero ya es suficiente. Es decir, hasta acá hay que ponerle al menos un corte y comenzar realmente a pedir a los gobiernos locales, departamentales y nacionales que se cumplan la labor, porque hay un derecho mucho más allá de la necesidad de vivienda, que es el derecho a la vida. Muchísimas gracias, ingeniero Bayón. Le mandamos un gran saludo desde Fides para usted. Recíbalo, por favor, con cariño. Un fuerte abrazo, John, a la gente de Fides, las puertas abiertas siempre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia para atenderlos. Un placer.